bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar el cielo en la tierra? Amén. Amén, amén. Gracias. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están esta mañana? Dios les bendiga grandemente. Pónganse de pie, hermanos. Es el Dios que adoramos. El Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, llena con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios, es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios, eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder
todopoderoso y soberano, del misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, oh Dios. Amén. Gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre, porque bueno es sobre la creación, su amor es para siempre. Cantar y alabar su mano de poder y brazos extendidos. Su amor es para siempre, por la vida que nació de nuevo. Su amor es para siempre. Cantar y alabar, cantar y alabar. Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre permanece, por siempre, por siempre, por siempre. Desde el amanecer hasta el anochecer, su amor es para siempre, por su gracia seguiremos adelante. Su amor es para siempre. Cantar y alabar, cantar y alabar. Dios es fuerte, siempre Dios es fiel, por siempre permanece, por siempre, por siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre permanece, por siempre. Siempre, por siempre. Ay, gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre, su amor es para siempre. Cantar y alabar, cantar y alabar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre permanece, por siempre, por siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre permanece.
permanecer por siempre, por siempre, por siempre. Amén. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva. Y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, there is nothing better than you. There is nothing better than you, Lord. There is nothing, nothing is better than you. Vengo a ti sin miedo y sin reservas, y cada fracaso que has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, there is nothing better than you, there is nothing better than you, Lord. There is nothing, nothing is better than you. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitan los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, Nada mejor, no hay nada, nada mejor. oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios.
Buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a participar ahora por medio de las ofrendas y vamos a orar por ellas. Señor, gracias te damos por estas ofrendas que son levantadas. Señor, que las multipliques, Señor, para la expansión de tu palabra y para el uso del edificio, Señor. Gracias te damos por todo lo que haces, todo lo que nos das, Señor. En nombre de ti, Jesús. Amén. Ahora vamos a ver repasar un poco la historia. ¿Se acuerdan la historia de Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac, a su hijo? Dios le habló para que sacrificara a su hijo y él nomás fue obediente, dijo, heme aquí. Él no le hizo preguntas, ni Dios tampoco le dio explicaciones, nomás le dijo, quiero que hagas esto. Y si nosotros vemos en el capítulo 22 de Génesis, es ahí donde se muestra la primera palabra que dice adoraremos, worship, y es lo que Abraham hizo. Él confió que iba a sacrificar a su hijo y que iba a resucitar, y en los primeros 21 capítulos de Génesis no habla tampoco de alguna resurrección. Entonces en el capítulo 5 dice, del 22 el 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y hoy el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Nuestro Señor Jesucristo hizo lo mismo. Él fue sabiendo que iba a morir y que iba a resucitar. Él fue obediente hasta la muerte por pecadores que somos todos. Y ahí fue donde Él dio su vida. Lo que me enseña esta historia es que se necesita de sacrificio, fe y obediencia. Así que vamos a participar de la Santa Cena. Este pan ya sabemos qué es lo que hizo el Señor, que murió por cada uno de nosotros dando su cuerpo por medio de este pan que representa y esta sangre, este jugo que representa. Así lo haremos, deberíamos de hacerlo toda la semana y regresar el domingo para volver a adorarlo de la misma manera. Oremos. Señor, gracias te damos por este pan y este jugo, Señor, que representan tu cuerpo y tu sangre, Señor. Gracias porque lo diste todo por nosotros sin ser merecedores. Gracias te damos por ello. En nombre de ti, Jesús. Amén. Ok. Vamos a ver varias doctrinas. Cuando vemos la doctrina de los maometanos, dicen ellos que no hay hijo, que Dios no tiene hijo, es solo un Dios. Y por lo tanto tampoco tiene espíritu. La doctrina de Joseph Smith dice que tampoco que el Espíritu Santo es simplemente santo porque nos santifica, pero no tiene ninguna relación de Dios con Dios. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es simplemente un ambiente, es una cosa una fuerza, un poder que se mueve alrededor. Y lo que vamos a ver en la Biblia es lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es este Dios silencioso? Y una de las razones por qué lo llamo Dios silencioso es porque rara vez es cuando hablamos de Él.
Rara vez hablamos del Padre y hablamos del Hijo, pero a veces el Espíritu Santo como que no tiene un lugar donde nosotros podemos conectar. Y es lo que vamos a ver esta mañana acerca de lo que es el Espíritu Santo, o qué significa o para qué tiene la esencia el Espíritu Santo con nosotros. Y lo primero que vemos es que le llamo el Dios silencioso por eso, porque casi no se habla de Él. Pero aún así sigue siendo Dios. Ahora, siempre hay un conflicto de decir, que entonces hay 3 dioses. No, un solo Dios. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, a veces nos ponemos a tratar de explicar la personalidad de Dios, y es lo peor que podemos hacer. Porque la Biblia dice que nuestro cerebro es muy finito y la grandeza de Dios es tremenda. Entonces no vamos a poder explicar, y he escuchado diferentes puntos de vista. Dicen, bueno, es como el agua. El agua es líquida, pero cuando la pones en el refrigerador o en la frisa se congela y se hace un hielo. Pero si la pones en un sartén empieza a ser vapor, pero sigue siendo el agua. El problema con eso es que cada vez están en la misma situación. O sea, cuando es líquido es agua, no es vapor, no es hielo. Cuando es hielo no es agua ni vapor. Entonces, por tratar de enseñarnos eso o tratar de explicar eso, a veces nos confunde más. Porque Dios es grandioso y no podemos explicarlo en cierto sentido de decir, Dios es así. Si yo pudiera explicarles cómo es Dios, yo sería más grande que Dios. Ese es el problema que tenemos cuando alguien trata de identificar a Dios. Y lo único que podemos ver es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de Dios. Entonces, una de las cosas que sucede, a veces pensamos, si Cristo estuviera aquí, ¿no les gustaría eso? No los veo muy ansiosos de que estuviera aquí. Si Cristo estuviera aquí, a veces he escuchado personas, si Cristo estuviera aquí, Él nos enseñaría, Él nos guiaría, Él nos daría poder. Pero Jesús dijo una cosa, miren, es necesario que yo me vaya, porque alguien necesita estar ahí interviniendo por ustedes. En el trono de Dios y cerca del trono de Dios hay una persona que está continuamente poniéndonos culpa. Entonces necesitamos un abogado. Y ese abogado es el Hijo. Pero ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? Y lo primero que vemos que Jesús dice, miren, me voy a ir, pero les voy a mandar a una persona, a un consolador. Y dice el versículo 16 del capítulo 14 de Juan, dice, yo pediré al Padre y le daré otro consolador para que los acompañe a conocer siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. O sea, ese es el propósito del Espíritu Santo. Jesús dice, les voy a mandar a alguien que los guíe. No voy a estar aquí, pero voy a mandar mi Espíritu. Y va a ser un consolador. La palabra consolador significa un guía, una persona que se preocupa por nosotros. Y más bien esto es como decir, es una persona que cuando estamos cabizbajos o estamos débiles o andamos sin ninguna fe ni esperanza, viene el consolador y nos pone el brazo en el hombro. Y nos dice, no estás solo, estoy yo aquí. Entonces Jesús nos dice estas cosas. Entonces vamos a ver cuál es el propósito del Espíritu Santo. Entonces, el conocer a Dios, el conocer al Espíritu Santo es el conocer al mismo Dios. Es Dios. Nuevamente les digo, es difícil entenderlo, pero Dios no son 3 dioses, es un solo Dios. Y entonces vemos que el conocer al Espíritu, vamos a poder conocer a Dios. Si de veras tenemos el Espíritu de nosotros, vamos a poder conocer a Dios el Padre. Él nos va a dar una guía, Él nos va a enseñar, Él nos va a mostrar quién es el Padre. Ahora vamos a ver 5 cosas de por qué o para qué está el Espíritu con nosotros. Lo primero que vemos es que nos da la fuerza de estar firmes.
nos da la fuerza de estar firmes. Cuando estamos en debilidad, cuando estamos cabizbajos, cuando estamos con problemas, Él viene y nos da fuerzas para poder continuar, para poder trabajar, para poder hacer las cosas que necesitamos hacer. Miren, una de las cosas que sucede en nuestras vidas es que tratamos de vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas. Y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día en la cristiandad. Que queremos hacer la voluntad de Dios con las fuerzas humanas, con nuestras fuerzas. Tratar de decir, yo voy a ser bueno, y no tiene nada malo eso, pero esa no es la vida que Dios quiere en nuestras vidas. Sino quiere que nosotros podamos poder apoyarnos o ser guiados por el Espíritu Santo, no con nuestras propias fuerzas, no con nuestra sabiduría, sino con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. La segunda cosa es que nos guía. Cuando no sabemos qué hacer, lo primero que vamos es con el amigo, con el compadre y le pedimos, tengo este problema, ¿qué es lo que puedo hacer? Pero la realidad es que Dios nos ha dado el guía o la guía para poder caminar en una manera verdadera. Y el Espíritu Santo nos guía, nos dice, ok, por aquí vamos a ir, por aquí vamos a andar, esto es lo que vamos a hacer. Él nos guía cuando no sabemos qué hacer. ¿Se han puesto en una situación donde hay un problema en sus vidas o hay un problema que salió y decimos, lo primero que decimos, no sé qué hacer? Y lo primero que tenemos que hacer es, si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos que decir, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que necesito saber para poder caminar en la manera que tú quieres que yo camine? La tercera cosa es que nos da calma. Cuando tenemos preocupación, le tenemos que decir a Jesús, Señor, no sé qué hacer, tengo esta preocupación, tengo este problema y estoy agobiado. Y Jesús dice, todos los que estén cargados y cansados, vengan a mí y yo les daré ¿qué? Descanso. Nos da la calma. Ahora, ¿sabían ustedes que cuando estamos preocupados estamos viviendo en pecado? ¿Sabían eso? Porque el preocuparnos es que no estamos confiando en que Dios esté en control. O Dios está en control o no está en control. Y si no está en control, entonces necesitamos preocuparnos. Pero si Dios está en control y estamos preocupados, estamos diciendo en realidad, Dios no está en control. Entonces, no debemos de tener preocupación porque decimos si Dios está en control. Miren, ahorita tenemos un montón de problemas hoy en día aquí en nuestra nación. Y estamos preocupados por lo que va a pasar o lo que no va a pasar. Pero decimos, Dios pone los reyes o pone los líderes y Dios también los quita. Él es el que está en control de todo. O sea, no nos vamos a preocupar porque sabemos que Dios está en control. Y eso nos va a dar calma, eso nos va a dar paz. Es decir, no importa lo que pase, Dios está en control. Y mire, a veces me pongo yo a leer la Biblia y veo, imagínense ustedes a Daniel y a sus amigos cuando eran sacados de Jerusalén y los llevan a Babilonia. Han de haber pensado, ¿qué va a pasar? Pero siempre estaban confiando en que Dios estaba en control. Siempre estaban confiando de que Dios sabía lo que está haciendo y Dios les estaba dirigiendo a ellos porque ellos estaban confiados en Dios. Ahora, también el Espíritu Santo nos da valor. Como a David. Imagínense ustedes David sentado cuidando sus ovejas y viene el león y se para y va tras de él. Y después viene un oso y se para y va tras de él. Y cuando entra con Goliat, lo primero que dice, cuando vino el león, Dios me ayudó. Cuando vino el oso, Dios me ayudó. Y ahora contigo, Dios me va a ayudar. Dice, no vengo con mis fuerzas, sino vengo con las fuerzas del Señor de las huestes celestiales. O sea, yo vengo con el poder de Dios. Yo estoy caminando bajo el poder de Dios. Estoy caminando con el poder de Dios. Y eso es lo que me da valor. Porque nosotros queremos ir a pelear contra los gigantes que tenemos en nuestra vida. Y cuando vienen los gigantes estamos bien nerviosos, estamos bien miedosos y decimos, ¿qué va a pasar?
Pero David dijo, no, no importa. Yo he visto a Dios y les aseguro que ustedes han visto a Dios trabajar en su vida anteriormente. Entonces tenemos que regresar atrás y ver la voluntad de Dios y decir, Dios me ayudó aquí, Dios me ayudó acá y me va a ayudar con este problema. Y nos da valor para poder enfrentar cualquier situación que sea. También lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas es que nos da sabiduría. Miren, José, después de que fue vendido como esclavo y puesto en la cárcel, y Dios lo usa en esa manera. Y le da una sabiduría tremenda que cuando el faraón tiene un sueño, él viene con la sabiduría de Dios, dice, mira, esto es lo que va a pasar. Y lo que necesitamos hacer es esto. Y José no era que era muy inteligente, sino que él estaba confiando que Dios sabía lo que estaba haciendo en su vida. Y lo pone a cargo de toda una nación. Y imagínense, para poder manejar una nación en dificultades. Y después dice, ok, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a poder guardar grano para cuando vengan estos tiempos, vamos a poder vivir. Entonces Dios nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos sacar esto del Espíritu Santo o usar lo que el Espíritu Santo puede darnos. Ahora, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? ¿Para qué lo manda Jesús? ¿Para qué le dice, les voy a mandar un consolador? Ya no voy a estar con ustedes, pero les voy a mandar un consolador. ¿Y saben por qué? Porque me voy a ir y voy a estar al lado derecho del Padre, para cuando venga alguien a poderles poner culpa, que tenemos un acusador continuamente. Tenemos, mira qué es lo que hizo, según tú dices que es tu hijo, según tú que es cristiano, y mira lo que ha hecho. Y está Jesús ahí diciendo, pero ya pagué por eso. Y por eso tienes ahora la entrada a la presencia del Padre. Entonces, el propósito del Espíritu Santo, lo primero que vemos aquí es que promueve a Jesús. El trabajo del Espíritu Santo no es glorificarse a Él mismo. Y hay unas doctrinas hoy en día que promueven más al Espíritu que a Jesús. Y el Espíritu fue mandado, vino aquí a promover a Jesús. En Juan 15:26 dice, cuando venga el Consolador que yo les enviaré del Padre, de parte del Padre, el Espíritu de verdad procederá del Padre. Él, dice, testificará acerca de mí. Jesús está diciendo, Él va a venir para hablarles a ustedes de mí. Y cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, cuando vemos lo que Jesús hizo, nos enseña qué es lo que puede hacer en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos enseña y nos da la realidad de lo que es Jesús. ¿Ven? Es por eso que necesitamos leer la Biblia. Es por eso que necesitamos estudiar las Escrituras. Es por eso que necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos enseña exactamente qué significan las cosas. A veces dicen, bueno, yo no leo la Biblia porque es muy difícil de entender. Yo les aseguro que si pusiera yo a un niño de 6 años a leer la Biblia, entendería lo que dice. Pero a veces nosotros no queremos hacerlo simplemente porque no tenemos tiempo o no tenemos el concepto de que el Espíritu Santo nos quiere hablar por medio de la palabra de Dios. Y Jesús dice, Él va a testificar, Él les va a hablar de lo que yo hice, Él les va a hablar de quién soy yo. Ven, y es por eso que les dije en el principio acerca de las doctrinas. La palabra de Dios dice que Jesús es Dios. Y Juan lo dice en el primer capítulo de Juan. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo se está hablando de Jesús. Ahora, lo podemos leer como si nada, pero cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, nos va a expandir ese entendimiento. Jesús es el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo es el que hizo toda la creación. Es por eso que Él merece la gloria y merece el honor, porque va a estar sentado reinando un mundo nuevo con Dios el Padre. Entonces, lo primero que vemos es que Jesús, el Espíritu Santo promueve a Jesús. El trabajo del Espíritu Santo no es glorificarse a Él. Hoy en día tenemos varios grupos que hablan más del Espíritu Santo que de Jesús y usan más al Espíritu Santo. Y es por eso que a veces no queremos hablar, por el abuso que hay de estas doctrinas. No queremos hablar del Espíritu porque pensamos va a haber confusión. Y no debe haber, pero
por la mala interpretación o la mala doctrina acerca del Espíritu Santo. Es por eso que a veces iglesias no quieren hablar de eso. Pero el trabajo del Espíritu Santo es enseñarles a ustedes y a mí quién es Jesús. ¿Qué es lo que hizo Él? Ven, necesitamos entender el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Escuchamos, oh, sí murió en la cruz y resucitó, pero el significado tremendo. Dios les dice a los judíos, dice, miren, sus pecados son como sangre, son como una cosa escarlata, dice, pero los voy a hacer blancos como la nieve. Es más, sus pecados los voy a apartar como el este está del oeste. ¿Sabían ustedes por qué dice Dios del oeste y el oeste? Porque no importa dónde se muevan, siguen igual. El este y el oeste no se van a cambiar, siguen igual. Si ustedes van a China, el oeste y el este están separados. Si ustedes van a Europa, el este y el oeste. Y si ustedes están aquí, el este y el oeste no se juntan. Y lo que Dios dice, miren, porque mi hijo murió en la cruz. Sus pecados están separados de ustedes completamente y no se pueden juntar. La segunda cosa que vemos del propósito del Espíritu Santo es que Él nos da la fuerza. El versículo 16 de Efesios 3, 16 al 18, vamos a leer este pasaje. Y dice aquí, Pablo está hablando de la fuerza que hay o de la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Y Pablo escribe así, dice, le pido que por medio del Espíritu Santo, está hablando Pablo aquí, le estoy orando continuamente por ustedes y esta es la razón que estoy orando. Dice, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en el íntimo de su ser. Está Pablo diciendo, miren, estoy orando y esta es la razón por qué estoy orando. Porque las gloriosas riquezas de Dios son incontables. Entonces, si vamos a un lugar donde hay potencia y nos acercamos, nos daríamos cuenta, wow, esto es increíble. Estaba viendo un documental acerca de los barcos que están haciendo hoy en día y dicen que los portaaviones que están haciendo hoy en día, antes podían correr nada más como 20 millas por hora y ahora parece que tienen jets. Y dice, porque tienen unas máquinas tan tremendas que los hacen mover. Un animal que pesa 70,000 toneladas, los hace mover como si fueran sirenas en el agua. Y eso es lo que Dios nos dice. Miren, cuando la fuerza que les va a dar el Espíritu a ustedes, van a ser como esos portaaviones que van bien facilito caminando en el agua. Tan pesados que están. Y dice Pablo, les estoy orando a Dios que por medio del Espíritu les pueden hacer entender de las cosas que Dios tiene. Si nosotros dijéramos, ya le pedí a Dios mucho, ya no quiero pedirle más, dice Dios, ni siquiera has rascado lo que puedes tener. Y Dios nos habla, dice, miren, si un padre malo les da cosas buenas a sus hijos, ¿qué esperan de mí? Pero nosotros tenemos que acercarlos. Santiago dice, no tenemos porque no pedimos. Y si nosotros decimos, ok, el Espíritu de Dios ahora en mí y ahora lo que yo necesito es fortaleza. Y dice Dios, ¿no tienes? Porque no pides. Y andas caminando cansado porque lo estás haciendo con tus propias fuerzas. Pero si dejaras que el Espíritu de Dios, que mi Espíritu te hiciera mover, podrías ver las grandezas que hay en mí. Versículo 17 dice, para que por fe Cristo habite en su corazón. Ahora, ¿cuántos de ustedes conocen el amor de Dios? ¿De veras? Fíjense lo que dice Pablo aquí. Estoy orando por ustedes para que por medio de las gloriosas riquezas que hay en Dios, sean fortalecidos, dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor. ¿Sabían ustedes cuando Dios habla de la semilla de mostaza? ¿Sabían el significado de la semilla de mostaza? La semilla de mostaza es una de las más chicas que hay. Pero cuando cae en la tierra, sus raíces se alargan.
Crecen para sacar el árbol de, cuando ya crece como árbol, para sacar el árbol de la mostaza. Es un trabajar. Y dice Pablo, dice, mi deseo es que ustedes sean fortalecidos, que sean arraigados, que cuando venga una tormenta o un huracán, lo único que se va a quedar parado es el árbol de la mostaza. ¿Por qué? Porque está arraigado, sus raíces van muy afuera de él. Y dice Pablo, ese es mi deseo para ustedes. Dice que si ustedes tienen a Cristo en su corazón, yo pido que sean arraigados y cimentados en amor. Ahora, vamos a parar ahí. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y dice Pablo, la única manera que ustedes van a poder amar a Dios sobre todas las cosas es que sus vidas sean cimentadas en el amor de Dios. Y noten lo que dice aquí, versículo 18. Puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. ¿No es tremendo esto? Ven, tenía un amigo que era pastor, falleció, pero era un hombre de Dios, era una persona dedicada, era un gran evangelista. Pero yo noté una cosa en su vida, que le tenía temor a Dios. Y no temer sano, sino tenía miedo de Dios. Porque a veces nos preocupamos en hacer las cosas de nuestra fuerza, que nos olvida que Dios quiere mostrar primero su amor. Y por medio de su amor nosotros ahora vamos a poder hacer todo lo demás. Es por eso que en los 10 mandamientos se principian con eso. Que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y después vas a amar a tu mal vecino. Y vas a amar a tu enemigo. Y vas a amar a todo el mentiroso. Y vas a dice, pero la única razón que podemos hacer eso es porque dice Pablo, vamos a conocer qué ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. Esta es la cosa. Cuando nos acercamos a Dios, ¿nos acercamos con temor? ¿O nos acercamos esperando ver unos brazos abiertos y recibirnos con amor? Porque esa es la cosa. Cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros, podemos entender y conocer a Dios. Y es lo que dice Pablo, estoy orando por eso. Estoy orando para que ustedes puedan comprender en su mente y acercarse a Dios confiadamente. Y tener ese deseo de decir, abrázame, Padre. Cárgame, Padre. Ven, enséñame, ayúdame. Ven, que podemos entrar sin temor. Y dice Pablo, cuando ustedes llegan a tener ese amor de Cristo en su corazón, van a poder entrar al Padre y van a conocer que no hay profundidad en el amor de Dios. Que hay un montón de abismo para el amor de Dios. Que hay un montón de altura para el amor de Dios. Que hay una anchura para el amor de Dios. O sea, donde quiera que ustedes se paren, van a sentir el amor de Dios. Y David lo entendía eso. Dice, aun cuando estoy en el valle de muerte, no temeré, porque he confiado en ti. Ven, y esa es la cosa que cuando nosotros pudiéramos entender lo que es el amor de Dios por medio del Espíritu Santo, vamos a decir, no importa dónde estoy parado, el amor de Dios me rodea. Ven, porque está tan ancho que me puedo ir caminando millas y voy a estar todavía en el amor de Dios. Me puedo ir a fondo a poder tocar China y voy a estar todavía en el amor de Dios. Me puedo subir a Marte, a la Luna, y voy a seguir estando en el amor de Dios. Por eso dice Pablo, si pudiéramos comprender la grandeza del amor de Dios, no importa dónde estemos, sabemos que estamos en las manos de Dios, sabemos que estamos en el amor de Dios. Entonces, dice Pablo, la segunda cosa es que nos da fuerza. La tercera cosa es que nos dirige a la verdad. Nuevamente les digo, a veces entendemos, no le entiendo este pasaje. Pues léelo otra vez. Sí, pero lo leí 3 veces y no lo entiendo. Léelo otra vez. Y pídele a Dios que te dé la sabiduría para poder entender ese pasaje. Porque esa es la razón que Dios mandó a su Espíritu, para podernos guiar. Dice, nos dirige a la verdad. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Ahora, cuando está hablando de esto, está hablando de los discípulos. O sea, cuando ellos escribieron esto, era recién. Y me imagino aquí, Juan dice, esto es lo que dijo Jesús. Dijo que va a mandar posiblemente ni entendían ellos lo que estaba diciendo Jesús. Cuando les dice, voy a mandar un consolador, ¿cómo está eso? ¿Qué es lo que es un consolador? Y yo me imagino que no entendían. Y en el libro de Hechos, en el primer capítulo, dice, y cuando yo me vaya, ustedes van a recibir poder por medio del Espíritu Santo. Y todavía están, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a suceder? Él nos dirige a todo eso. Él nos enseña. Cuando vamos a un pasaje de la Biblia, Él nos va a enseñar. Si estamos pidiéndole, Señor, dame sabiduría para entender este pasaje. Y Él nos va a enseñar, nos va a dirigir cómo podemos hacer. Ahora, una de las razones que podemos ver eso, miren, un cambio que hay en el Espíritu Santo en nuestras vidas es este. ¿Recuerdan cuando Pedro le dijo a Jesús, nosotros iremos contigo a Jerusalén a morir? Vamos a ir, y después ya estando ahí en todo el problema, ¿qué es lo que dice? Dice, yo no conozco a este hombre. yo no sé ni quién es, ni cómo se llama, no sé nada de eso. Y después que regresa Jesús, empieza a predicar y 3,000 personas se convierten. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo sucedió que esta persona ahorita dice, no conozco a Jesús, no entiendo nada de él, nunca lo he visto, no tengo nada que ver con él? Y unos días después empieza a predicar de ese Jesús que él no conocía. Pero ahora lo conocía porque el Espíritu de Dios le abrió los ojos. Y ahora sabía quién era Jesús. Ven, yo me imagino que todos los discípulos que andaban con él no entendían todavía nada. Escucharon palabras, escucharon predicaciones y escucharon muchas cosas de Jesús, pero no entendían nada. Porque después de que Jesús fue puesto en la cruz y fue sepultado, ¿dónde estaban los discípulos? Estaban atrás de una puerta así. Y viene y le dice a Pedro, Pedro, Jesús ya resucitó. No es cierto, no va a resucitar. Claro que sí. Ven, y ese es donde nosotros tenemos que entender. Ahora, otra cosa que hace el Espíritu es que el Espíritu Santo ora por nosotros. Ven, el Espíritu Santo ora por nosotros. En Romanos, Pablo nos habla de esto y nos dice así. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Ven, cuando nosotros somos débiles, ahí es donde Dios se presenta. En nuestra debilidad, Dios es fuerte. Y Él busca al débil, no al orgulloso, para mostrar su poder. Ven, Jesús le dice, te doy gracias, Señor, porque has detenido este conocimiento a los sabios y se los has hecho a ver a los humildes, se los has hecho ver a las personas que no hablan de ser muy buenos en conocimiento bíblico. El versículo 26 dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Esta palabra en el arameo es de algo de rápido, es como de un corredor. Está presto. ¿Ven? El corredor cuando va a correr está en los bloques. Está parado en los bloques y lo único que está esperando es el disparo para correr. Y esto es lo que dice aquí, que el Espíritu de Dios está presto, está esperando que nosotros le digamos, Señor, necesito ayuda. Necesita el disparo de la pistola y dice, sale corriendo para ayudarnos. Está presto para hacer eso. Pero nosotros tenemos que buscar, tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que venga a ayudarnos. Lo peor de todo es que siempre lo queremos hacer por nuestras propias fuerzas. En lugar de decir, Señor, ¿estás listo? Córrele porque me estoy ahogando. Y dice, está presto para ayudarnos. No sabemos qué pedir. En ocasiones, cuando pedimos para nosotros mismos. Y es lo que dice Santiago.
Dice, pedimos para nuestros propios deseos. En lugar de buscar la voluntad de Dios, decimos, Señor, ayúdame a hacer esto, quiero esto. Esto es lo que yo estoy pidiendo. Y no hay nada de malo en eso. Pero dice, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos que no podemos expresar con palabras. ¿Sabían ustedes que cuando nosotros decimos algo, o estamos pidiendo algo, el Espíritu le dice a Jesús, miren, lo que está diciendo esta persona es que necesita esto? Entonces, Jesús es nuestro intercesor. Él va con el Padre y le dice, Padre, esta persona necesita esto. Y el Padre toma la petición y la escucha y contesta. Ven, es el trabajo de la Trinidad, es trabajo de, no pudiéramos decir la Trinidad, pero es el trabajo de Dios triuno, el Espíritu, el Hijo y el Padre. Todos están trabajando para nuestro beneficio, para ayudarnos. Y dice, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ven, cuando estamos pidiendo algo, estamos pidiendo porque nosotros queremos que esto pase, pero no estamos buscando la voluntad de Dios. Pero cuando andamos en el Espíritu continuamente, cuando una persona anda caminando en el Espíritu, ven, está haciendo la voluntad de Dios. Y después de tiempo, se voltea uno y dice, wow, ven, queremos, Señor, muéstrame tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Pero cuando andamos en el Espíritu, cuando andamos funcionando en el Espíritu, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y volteamos y decimos, wow, he estado haciendo la voluntad de Dios por medio del Espíritu. Y dice, ¿sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora, vamos a ver la permanencia del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, cuando vamos al Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios se aparecía y se desaparecía. Sansón necesitaba ayuda, necesitaba poder, se aparecía, pero después se iba. El Espíritu entraba a un profeta y profetizaba, daba palabra de Dios y después se iba. El Espíritu de Dios no estaba continuamente en el profeta. Era cuando él venía a decir palabra de Dios. Entonces venía a un pueblo y decía, esta es palabra de Dios. En ese instante ese individuo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, pero ya terminando su profecía, el Espíritu Santo se iba. Pero dice Jesús, dice, en este nuevo tratamiento, en este nuevo contrato que tengo con ustedes por medio de mi sangre, va a ser diferente. Y dice, yo pediré al Padre que Él les dará otro consolador para que los acompañe de vez en cuando. Todo el tiempo. Dice, para siempre. ¿Saben qué significa para siempre? Que no tiene fin. El Espíritu de Dios, cuando ustedes aceptan a Cristo como Señor y Salvador, cuando ustedes hacen la decisión de creer que Cristo murió por ustedes y ahora ustedes tienen una relación con Dios, dice, el Espíritu de Dios viene a morar en ustedes y no se va a ir. Él va a estar continuamente con ustedes, caminando con ustedes, durmiendo con ustedes, viviendo con ustedes. Es todo lo que va a hacer el Espíritu con ustedes y nos va a guiar por medio de las cosas que Dios quiere que hagamos. Dice, el Espíritu a verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. Es una promesa de Dios. Dice, no los dejaré ni los desampararé. Donde quiera que ustedes vayan, ahí estaré con ustedes. ¿No es una promesa tremenda de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Ahora, la pregunta es esta. ¿Queremos seguir viviendo la vida en nuestras propias fuerzas? ¿Queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia sabiduría? ¿O queremos vivir la vida bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo? Simplemente es nuestra decisión de lo que queremos hacer. No hay nada más. Pero les voy a decir una cosa, cuando nosotros hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, nos vamos a cansar. Vamos a andar agobiados
Y a veces vamos a andar cansados de la iglesia, cansados de los hermanos, cansados de las cosas. Dice Jesús, dice, mira, si tú estás cansado y abatido, ven a mí y yo te haré descansar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está morando en mí, está morando en ustedes. Y Dios quiere que nosotros podamos decir, Señor, dile a tu Espíritu que me guíe. Dile a tu Espíritu que me dé fortaleza. Dile a tu Espíritu que me continúe acercando a ti. Dile al Espíritu que traduzca todas mis peticiones que a veces son tontas o sin sentido, porque tú entiendes mis necesidades. Pídele a tu Espíritu que venga y que me llene de ese deseo de poderte conocer, de poder crecer en el conocimiento de tu amor. Y les voy a decir, a mí me daba mucha tristeza de ver a mi amigo. Yo decía, ¿cómo es posible que tan dedicado que es, que tan evangelista que es, tenga ese temor a Dios? Ese temor como aquellos en el Antiguo Testamento tenían. No podían entrar al Santísimo de Santísimos porque sabían que iba a haber problemas. Cuando Dios estaba en el monte, dijeron, no queremos acercarnos al monte porque no sé qué nos va a pasar. Mejor, Moisés, tú ve y habla con Dios y nos vienes y nos dices. El hombre empezaba a tener un intercesor. Pero ahora tenemos el Espíritu de Dios que intercede por nosotros sin temor. Él nos toma de la mano y nos lleva a la presencia del Padre. Dice, esta persona necesita esta necesidad. Esta persona necesita crecer en ti. Esta persona necesita sentir tu amor en una manera tremenda. Que pueda estar en paz y que pueda caminar bajo la obediencia de Dios. Depende de nosotros qué es lo que queremos hacer. ¿Queremos vivir en la vida caminando con nuestras fuerzas? ¿O queremos vivir la vida caminando en el Espíritu? Pero les voy a decir una cosa, una promesa hay si caminamos en el Espíritu. Que vamos a tener fuerza, vamos a tener sabiduría y vamos a tener paz. Y eso es suficiente para poder acercarnos a la presencia del Padre y decir, gracias Padre, gracias por haber mandado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz. Gracias por mandar el Consolador que ahora no estoy solo. Y gracias porque puedo acercarme a ti confiadamente por medio del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Padre, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por tu amor, tu paciencia con nosotros, Señor. Ayúdanos a caminar en dirección de tu Espíritu, que podamos entender la grandeza, la profundidad, la altura y la anchura de lo que es tu amor, que nos rodea continuamente, no importa dónde estamos o dónde vayamos. Tú estás ahí. Y te damos gracias por esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Señor y Rey, su amor es para siempre, porque bueno es sobre la creación. Su amor es para